Esta película arranca presentándonos a nuestro protagonista, Dante, un caballero de las cruzadas que se encuentra cabalgando por el bosque durante la noche, aparentemente perdido, rodeado de un ambiente lúgubre y tenebroso, por lo que parecía que su destino estaba siendo peor que la misma muerte. En varias ocasiones nuestro prota se pone en modo esquizo, sintiendo directamente que un jinete oscuro lo perseguía por toda la zona, sin miedo a nada se le acercaba para enfrentarlo, pero en cada oportunidad la sombra simplemente desaparecía, provocando que este comience a temer que se trata de un mal presagio, ya que durante toda su vida ha sido capaz de reconocer señales y augurios de cosas que están por pasar. Al bajar una de las cuestas del bosque, estas señales cobran sentido cuando nuestro prota se topa con varios michis salvajes que comienzan a rodearlo, mirándolo con deseo de atacar y devorarlo. Dante, con el corazón en la boca y el culo bien apretado, se da cuenta del peligro, temiendo, aunque no particularmente por su vida, sino por la vida de su amada Beatriz, que lo estaba esperando. Pensando en ella y solo en ella, Dante es capaz de superar su miedo y acelera el paso, usando a su corcel para saltar por uno de los lados de la cuesta, librándose de estos e incluso consiguiendo degollar a una de las bestias en el proceso. Nuestro prota va cabalgando a gran velocidad mientras va recordando algunos de los momentos más importantes de su vida, como el día en que le pidió a su chica su mano en sagrado matrimonio y esta aceptó, con la única condición de que tenía que regresar con vida de las cruzadas, demostrando así que su amor por ella no ha hecho más que crecer a lo largo de estos últimos 3 años en la guerra. Mientras iba llegando a su hogar, Dante se da cuenta de que el ambiente estaba inusualmente calmado y muy oscuro, temiendo porque esto pueda significar algo malo, un presagio. Nuestro prota vuelve a desenvainar su espada, preparándose para lo peor, una sensación que no hace más que aumentar conforme se acerca a la casa y que lo golpea de frente cuando apenas pasa por el umbral de la puerta, se encuentra directamente con los cadáveres de sus sirvientes en el suelo siendo devorados por los cuervos. Lamentablemente esto solo sería el inicio de esta pesadilla, ya que seguido de esto, ve la grotesca escena de su padre desvivido en el suelo. Nuestro prota, asqueado de la escena y preocupado por Beatriz, sale corriendo a buscar a su amada a sus aposentos, rogándole a Diosito que aún esté con vida. Cuando entra al cuarto se da cuenta que ella no estaba por ningún lado, pero que había cantidades absurdas de sangre derramada por todo el lugar. Esto lo pone en alerta, aunque no lo prepararía para el impacto de ver a través de la ventana el cuerpo de la chica a las afueras de la casa. Dante sale corriendo a toda velocidad con la esperanza de que estuviera viva y sorprendentemente sí lo estaba, aunque por su mirada sabemos que solo podrá aguantar unos pocos minutos más. Ella reconoce a su amado, aunque piensa que se trata de un sueño, a lo que Dante aprovecha para preguntarle directamente quién fue el autor de esta matanza. Lamentablemente Beatriz le dice que no lo sabía, pues nunca lo había visto en toda su vida, teorizando que podría tratarse de un forastero. En ese momento Dante recuerda al jinete sombrío de antes y jura venganza, mientras que Beatriz se limita a disfrutar el momento y, como no, preguntarle al cabrón si alguna vez le puso los cuernos, si alguna vez la había traicionado. Dante le responde que nunca la traicionaría y finalmente Beatriz muere en brazos de su amado. Mientras nuestro prota se lamenta y se culpa a sí mismo por haberla abandonado para ir a una estúpida guerra, sucede algo impresionante, y es que justo ahí, bajo su mirada, Beatriz se transforma en un espíritu. El primer pensamiento de Dante es que se trata de una ilusión, pero la imagen es tan real y Beatriz incluso comienza a hablar, por lo que no queda duda. Él está siendo testigo del momento en que su amada ascenderá al cielo, o al menos eso es lo que debió haber pasado, porque justo cuando Beatriz estaba dándose tremendo viajezote al paraíso, aparece el mismísimo Lucifer, listo para tomar su alma como algo que supuestamente le fue prometido. Aterrada, Beatriz le asegura a Lucifer que se trata de un error, ya que nuestro protagonista fue sincero con ella y que juró nunca la traicionaría. Sin embargo, Lucifer no hace más que reírse de ella, arrastrándola directamente al infierno. En ese momento, nuestro prota no pierde tiempo y monta su caballo persiguiéndolos a ambos. Lucifer usa sus poderes para impedir su paso, pero Dante, con su firme determinación, es capaz de seguirles el ritmo a través del fuego y los no muertos, que poco a poco comienzan a levantarse bajo las órdenes del rey del inframundo. No pasa mucho tiempo hasta que Dante es derribado y su fiel caballo es destrozado por los demonios, pero este no se da por vencido y con espada en mano sigue corriendo, avanzando a través de golpes, vergazos y espadazos para rescatar a su amada. En ese momento Lucifer abre las puertas del infierno y se lleva a Beatriz mientras ella le dice a Dante que había confiado en él y que ahora él tendrá que hacerse responsable de rescatarla. Justo en ese instante nuestro prota llega a la puerta, pero ya era demasiado tarde. Beatriz había sido condenada a pasar la eternidad en el infierno por cornuda, o al menos eso es lo que parece. Sin embargo, la cosa no acabaría allí, porque en eso unas manos emergen de la tierra para atraparlo y marcarle en carne viva el símbolo de todos sus pecados, como un recordatorio de que jamás pertenecerá a los cielos. Nuestro protagonista no puede evitar preguntarse cómo o por qué Dios les hizo esto, a lo que aparece una entidad diciéndole que no fue el Señor el responsable de llevarlo a ese destino, sino él mismo. Con curiosidad, Dante le pregunta si es una sombra o un hombre vivo, pero el desconocido responde que hombre no es, que vivió un tiempo a gusto bajo dioses falsos y embusteros. Esas palabras y la forma tan particular de hablar hace que Dante lo reconozca. El hombre frente a él es nada más y nada menos que Virgilio, gloria de los poetas y el escritor de la Eneida, el tesoro de Roma. Virgilio le pregunta a nuestro prota el por qué busca los infortunios, pero Dante
Dante le asegura que lo único que quiere es buscar a su amada, algo que hará así tenga que adentrarse directamente en el infierno. El poeta le dice que ha perdido la fe en Dios por haberse oscurecido tanto en su camino, despidiéndose mientras se va desvaneciendo entre las sombras. Dante no sabe si recurrir a Dios o al mismísimo diablo, por lo que le ruega al primero que por favor salve el alma de su amada, mientras encara al segundo intentando abrir las puertas del infierno con todas sus fuerzas. Luego de algunos minutos las puertas se abren y en el sendero vuelve a ver a su amada, quien todavía atrapada entre las manos de Lucifer le dice a Dante que si rompía su promesa estará condenada para siempre. En eso Lucifer la arrastra hasta una fosa y sin miedo a la muerte Dante se lanza al mismísimo infierno para perseguirlos. Nuestro prota impacta en la llegada, donde queda asombrado por el horrible escenario. Eso sí, las palabras de Beatriz no dejan de resonar en su mente y se pregunta qué fue lo que ella hizo o qué carajo fue lo que pasó para que pueda justificar un castigo semejante. En ese momento vuelve a aparecer Virgilio revelándole que ella hizo una apuesta con el diablo para verlo regresar a salvo, pero que aparentemente perdió. Lógicamente esto desata nuevas incógnitas y confundido, Dante le pregunta si él sabe en qué consistía dicha apuesta, a lo que el poeta le responde que Lucifer apostó que Dante regresaría, pero que traicionaría el amor de Beatriz. Esto deja aún más confundido al hombre, quien niega haberla traicionado, pero Virgilio no parece tan seguro, insinuando que quizás se está engañando a sí mismo. En ese momento volvemos a ver algunos de los recuerdos de nuestro prota y somos testigos de la pareja haciendo cosas de pareja, mientras se encuentran desnudos bajo la luz de la luna. Bajo la pasión de lo que estaban haciendo, ambos juran abandonar los placeres de la carne hasta su regreso de la guerra para así casarse y tener una vida tranquila. Junto con dicha promesa, Beatriz le regala una reliquia familiar, una cruz con una espina de la corona de Cristo. De vuelta al presente, Dante le ruega a Virgilio que sea su guía a través de los caminos del infierno para salvar a su amada, y el poeta acepta con la única condición de dejar a un lado toda visión del espíritu y recobrar su alma ante todo temor, a lo que nuestro prota sin miedo al éxito acepta la condición y se embarca en su viaje. Es así como ambos siguen avanzando y llegan hasta la barca de Caronte, que los conducirá hasta el primero de los 9 círculos del infierno, el limbo, siendo el último el hogar de Lucifer. Virgilio le comenta que este lugar es inmenso y horripilante, porque hay más condenados en el infierno que salvados en el paraíso, lo que explica también por qué la barca de Caronte ha crecido y se ha vuelto más poderosa para adaptarse a la cantidad de condenados. Sintiendo la presencia de los nuevos pasajeros, Caronte anuncia: por mí se va hacia la ciudad doliente, por mí se va hacia el eterno sufrimiento. A Dante le resulta desagradable todo esto, pero no se da por vencido y se monta en la barca, donde Caronte, en plan guía turístico, vuelve a decir que lo transportará hacia el fuego, el frío, la eterna oscuridad y que abandonen ahora toda esperanza. Dante se pregunta cómo es que Dios permite esto, por lo que Virgilio le dice que Dios permitió el libre albedrío, incluso para los ángeles, y que fue Lucifer quien ideó tal tormento. De vuelta con los recuerdos, pasamos a la escena donde el padre le dice a los mercenarios que irán a luchar por la Tierra Santa y que como pago estarán absueltos de todos sus pecados. Francesco, el hermano de Beatriz, le pregunta a Dante si ese sacerdote en serio tiene tal potestad, el poder para perdonar todos los pecados de los hombres, pero nuestro prota le dice que no debe dudar de la iglesia, porque la duda representa el primer paso en el camino al infierno. Beatriz llega y le pregunta a su amado Dante cuándo se irá, a lo que este le responde que partirán al amanecer, por lo que la chica le hace prometer cuidar a Francesco como si fuera su hermano, y Dante acepta. Ya en el presente, Caronte se percata de la presencia de nuestro prota y le exige que se vaya, ya que este camino solo está diseñado para aquellos que están muertos. Dante, sin apartarse, insiste y le dice que dará su alma por encontrar a Beatriz, pero Caronte le aclara que ella ya le pertenece al infierno, por lo que vuelve a insistir que se vaya, invocando unas gárgolas para deshacerse de nuestro prota. Dante comienza a luchar contra las gárgolas, mientras Caronte le grita una y otra vez que su voluntad no significa nada y que nunca logrará atravesar los círculos del infierno. Dante salta a la cabeza de Caronte, asestándole un poderoso golpe con el que lo empuja directamente a una de las estalagmitas, acabando con él en ese instante. Mientras tanto, en lo más oscuro del infierno, envuelto en una perpetua oscuridad, se encuentra Beatriz, quien continúa cautiva siendo atormentada por Lucifer, quien le va mostrando una a una todas las sombras de su amado, todos los pecados que ha cometido. Al mismo tiempo, este también comienza a seducirla, diciéndole que el infierno no está solo lleno de sufrimiento, sino también de todo tipo de placeres inefables que ella no lograría comprender. Beatriz se resiste ante las insinuaciones de Lucifer y le da una cachetada, pero este solo se burla de ella, recordándole que no puede hacerle daño y que como castigo a su ofensa, ahora estará condenada a sufrir el dolor de 1000 muertes. De vuelta con Dante, ese le pregunta a su guía cómo fue en vida, ya que era bastante conocido por todas sus hazañas, pero no por el hombre que era. Es así que este le empieza a contar que su nombre era Publio Virgilio Marón, hijo de un plebeyo y que murió una docena de años antes del nacimiento de Cristo, pero que fue capaz de predecir su venida en cada una de sus obras. Al caminar, Dante mira a su alrededor y le pregunta dónde se encuentran, momento en el que Virgilio le revela que justo acaban de entrar al primer círculo del infierno, el limbo, donde sufren los que sin cometer pecado no poseían suficiente
inconsciente fe, los paganos virtuosos y los niños sin bautizar. Dante escucha un llanto en la lejanía, por lo que se acerca y ve un pequeño capullo con un bebé dentro. Teniéndolo enfrente, nuestro prota ve la imagen de su amada Beatriz y es testigo de momentos en la vida de la mujer donde esta, preocupada, le escribía cartas contando que estaba embarazada de un niño de 5 meses, confesando que tenía mucho miedo de que el padre de Dante se enterara, ya que no estaban casados, por lo que ruega que deje la guerra y regrese con ella. Sin embargo, ninguna de estas cartas fueron enviadas y al poco tiempo Beatriz terminó perdiendo a su hijo. Siendo ahora consciente de esto, Dante ve al feto sin vida y es empapado por el remordimiento y la culpa. Virgilio le apresura, ya que el limbo no es un lugar para contemplar, y en ese momento comienzan a ser atacados por unas pequeñas criaturas con formas de bebés con brazos de cuchillas. Todo muy turbio, la verdad, pero afortunadamente consiguen huir cruzando la siguiente puerta. Nuestro prota, algo asustado, escucha unos murmullos incesantes y le pregunta a Virgilio si se trata de demonios, pero este le dice que no, y entran en una estancia llena de sombras que no eran más que grandes reyes y filósofos de la Era de Oro. Dante reconoce a varios de ellos, dándose cuenta que hasta Platón, Sócrates y posiblemente Cancerbero se encontraban debatiendo en aquel recinto. Sin embargo, una vez más, Virgilio le recuerda que tienen que seguir adelante, por lo que continúan caminando hasta que llegan al lugar de enjuiciamiento, donde se encuentran con el rey Minos, quien en vida fue el rey de la Creta antes de ser brutalmente asesinado, y que ahora se encarga de juzgar a los condenados en el infierno, enviándolos al círculo inferior, empalándolos en una rueda y lanzándolos hacia su castigo. Minos pregunta a quién osa entrar en su casa del dolor, a lo que nuestro prota responde con honestidad, explicando que está en busca de su esposa y pidiéndole que por favor lo deje avanzar. Sin embargo, y justo como varios de los que ya se han encontrado en este camino, Minos insiste en que el infierno está pensado para recibir a los muertos, y que él, estando vivo, no tiene lugar ahí. Dante se mantiene firme y le dice que pasará con o sin su permiso, enfrentándose a este y acabando con él de la misma forma que el hombre se dedicaba a torturar a sus víctimas. Virgilio indica el camino que deben tomar y se percatan que los condenados, con la ausencia del juez Minos, tratan de huir, por lo que le advierte que Lucifer no se pondrá nada contento con eso. Pero nuestro prota le deja claro que el diablo se la pela, claro, con otras palabras, y siguen adelante llegando a un lugar azotado por una eterna lluvia y aguas turbulentas. A partir de este momento el estilo de animación cambia y se nos revela que acabamos de entrar al segundo círculo del infierno, la lujuria, el lugar donde los cardenales son condenados y personajes como Antonino y Cleopatra son azotados por las fuertes tormentas. En ese instante nuestro prota escucha los lamentos de su amada en lo alto de una torre, por lo que sale corriendo para rescatarla, a pesar de que Virgilio tratará de detenerlo. Dentro del lugar anuncian la llegada de Dante y lo reciben un montón de mujeres cachondas que tratan de seducirlo. Nuestro prota hace lo que puede para quitárselas de encima, aunque eso solo termina provocando que ésta se transforme en una especie de demonio escomever con una segunda lengua que le sale por donde, bueno, ustedes ya saben. Usando una guadaña, Dante se las arregla para proteger su virginidad y consigue avanzar hasta donde se encuentra con Beatriz, o al menos el espíritu de esta, quien comienza a acusarlo por haberlo traicionado. Dante jura que no lo ha hecho, pero en eso aparece Lucifer, quien se burla de él y amenaza con mostrarle a su amada toda la verdad. Dante afirma que todo es mentira, pero él no puede ocultarse del recuerdo del pecado. En el pasado vemos a un Dante furioso porque debe custodiar a los prisioneros para negociar el regreso de la verdadera cruz, mientras este piensa que lo único que merecen los herejes es la muerte. Más adelante, en las mazmorras, vemos cómo están agrediendo a uno de los prisioneros y una de estas le implora a Dante misericordia para este, que solo trataba de defenderla de los guardias. Nuestro prota iba a hacer caso omiso, pero la prisionera le ofrece que a cambio de misericordia, ella misma podría hacerle otro tipo de favorcito. Francesco intenta detenerlo recordándole que se trata de un pecado, pero el Dante, que de larga tiene la pinga, el cabello y la estupidez, le dice que ellos están absueltos de cualquier cosa que pueda suceder durante las cruzadas, por lo que se va con la prisionera a una zona aislada, dándonos a entender que esta es la gran traición que termina condenando a su amada. Beatriz le pregunta a Dante cómo pudo hacerle eso a ella, y nuestro prota, como el típico ex tóxico, comienza a poner todo tipo de excusas, diciendo que es débil, que la guerra lo cambió y que ella debería ser capaz de ver lo arrepentido que está. Pero ahí Lucifer, siempre basado, nunca invasado, le responde que la guerra no lo cambió, sino que sacó a la luz su verdadero yo, por lo que termina desvaneciéndose en la oscuridad junto a Beatriz. Aún así, la chica continúa en negación, incapaz de creer que su amado la traicionó, llegando al punto de acusar al diablo de corromper su corazón. Pero Lucifer le responde que él no necesita y nunca ha necesitado influir en la humanidad durante milenios, que ellos mismos fueron los que introdujeron el concepto de pecado, dándole importancia, considerándolo como una enfermedad y en consecuencia otorgándole a él cada vez más poder. Beatriz le dice que la humanidad no tiene la culpa y que todos los seres humanos son buenos por naturaleza, pero este solo se burla de ella, mencionando que la tierra es solo otra forma de infierno y los hombres son sus demonios. Dante se lamenta por haber fallado, por haberla traicionado y por haber dejado que su alma se corrompa hasta tal punto, por lo que sabiendo lo que hizo, está cada vez más consciente de que su responsabilidad es salvarla. Nuestro prota le pregunta a su guía cómo continuarán el camino, a lo que Virgilio le señala a Cerbero, una criatura de múltiples bocas y largos cuellos, resultando
afirmando ser el guardián del tercer círculo, la gula, donde este se come a las almas penitentes. Dante reconoce que este es el destino más repulsivo que pudiera imaginar, y es justo por eso que ese también será su destino, ya que el verdadero círculo de la gula está dentro del cuerpo de la bestia. Es así que estos siguen adelante y al entrar, Dante ve almas delgadas hasta los huesos, mientras se preguntan cómo es que un pecado tan inofensivo como sería la gula puede justificar tal tormento. Pero nuestro guía le explica que el detalle con los glotones es que fueron incapaces de satisfacerse en vida, por lo que el castigo equivalente sería negarles todo aquello de lo que tanto gozaron durante toda la eternidad. Una de las almas penitentes reconoce a Dante y lo llama preguntándole si se acuerda de él, ya que este también era de Florencia, que había muerto poco después de su nacimiento. Dante no lo reconoce, pero el espíritu le afirma que él sí lo recuerda bastante bien, presentándose como Chaco y pidiéndole que por favor lo ayude a liberarse de aquel tormento. Dante se apiada de él y usa la cruz que le había regalado Beatriz para otorgarle el perdón de Dios y lo libera. Aunque esto parece molestar a Lucifer, quien hace acto de presencia reclamándole por atreverse a liberar a sus condenados, ya que ellos merecen el tormento por haber malgastado sus vidas. Dante le reclama a Lucifer por Beatriz, que se encuentra allí por un pecado que ella no cometió, pero ese le dice que es una excepción, un alma pura para recordarles aquellos tiempos en el que él también tenía un lugar en el cielo. En ese momento el diablo le pregunta a Dante por su propio padre, revelándole que este también se encuentra en el infierno, y aunque no le cuente exactamente el por qué, vemos que se trataba de un hombre machista y codicioso que disfrutaba de comer como un cerdo. Lucifer se ríe y se va, pero justo ahí las entrañas de Cerbero comienzan a atacar a nuestro prota, a quien no le queda de otra más que defenderse, arreglándoselas para escapar lanzándose por una fosa oscura que lo lleva directamente al cuarto círculo del infierno, la avaricia, una mina de oro gigante repleta de más oro del que cualquiera podría necesitar, donde los condenados son obligados a trabajar mientras son molidos, aplastados y fundidos dentro de su propia riqueza. Automáticamente Dante relaciona a los condenados de este círculo con su propio padre, a quien en sus memorias lo vemos acuñando y mirando con deseo un montón de monedas de oros, y que al faltarle solo 3 monedas, regaña a Dante para luego llamar a la madre Bella y exigirle el dinero faltante. El padre de Dante acusa a su esposa de ladrona, y aunque ella jura que nunca haría algo así, este no le cree, acusándola de mentirosa mientras la golpea una y otra vez, amenazando incluso con estrangularla si no le devuelve el dinero. Dante intenta detenerlo, pero no sirve de nada, y finalmente es testigo de su propia madre recibiendo la paliza de su vida. Dante admite que él quería ser un poeta, pero lo único que ha conocido es la violencia. Virgilio le pregunta a nuestro prota qué ha sido de su madre, a lo que este le cuenta que ella murió de fiebre al poco tiempo de aquella escena. Una voz encima de la abominable maquinaria de tortura le dice a Dante que este no es lugar para compadecerse de los muertos, y nuestro prota voltea para ver que después de todo, Lucifer no lo había mentido, pues justo ahí, enfrente de sus ojos, se encontraba su padre. El viejo, con una forma distorsionada y mórbida, le dice a Dante que no tiene ningún derecho de pensar mal de él o a reclamarle por sus propios pecados, pues ambos son pecadores. Dante le recuerda que por participar en las cruzadas, el sacerdote le aseguró que estarían absueltos de todo pecado, pero ante eso su padre simplemente se burla, mencionando que si hay algo seguro en esta vida es que ningún hombre tiene la potestad de absolver a otro de sus propias faltas. El padre de Dante sale a su encuentro con su hijo y cara a cara este le dice que Lucifer le ofreció 1000 años libre de tortura y oro ilimitado a cambio de asesinar a su propio hijo. Dante le pregunta en dónde gastará el oro y le pide que lo deje pasar, ya que solo quiere buscar a Beatriz, pero este le obstaculiza el paso, comenzando una gran batalla entre ambos, batalla en la que nuestro prota termina como victorioso luego de empujarlo directo hacia un caldero de oro fundido, teniendo en muerte lo que siempre quiso en vida. Dante se encuentra exhausto y siente que ya no puede continuar con su viaje, pero Virgilio le recuerda que debe seguir, pues han llegado bastante lejos y ya se encuentran a mitad de camino. En medio de su desesperación y viéndose afectado por el infierno, nuestro prota se cuestiona si Virgilio es otro enviado de Lucifer para tentarlo hacia su propia condena, pero este le responde que busque en su interior porque dentro de sí él sabe que es todo lo contrario. Él fue enviado desde lo alto para ayudar a hacer justicia por Beatriz, quien por cierto continúa enfrentándose en la oscuridad desde lo más profundo del infierno, pidiéndole a Dios perdón por todas sus transgresiones y rogando por su propia salvación. De vuelta con nuestro protagonista, Dante y Virgilio siguen avanzando hasta que llegan al quinto círculo, la ira, una especie de pantano asqueroso donde podemos encontrar dos tipos de condenados: aquellos que llegaron allí por el pecado de la ira, condenados a luchar eternamente entre ellos, llenos de fango, mientras que debajo del agua están los perezosos y los que vivieron tristes y deprimidos sin motivo, los cuales se lamentan mientras intentan arrastrar a todos hacia su inmundicia. En ese momento nuestro prota tiene más recuerdos sobre su tiempo en las cruzadas, especialmente uno muy en particular donde los prisioneros no paraban de rogar por comida y este era atormentado por el ruido de sus llantos. Sin embargo, queda claro que la comida era escasa y que para la mente egoísta de Dante, alimentar a estos supuestos herejes era un desperdicio de comida que podrían dar a un buen creyente. De vuelta a la realidad, Virgilio
Virgilio le pide que se concentre y que observe a las almas donde la ira ha prevalecido, yendo directamente a las aguas negras del río Estigia, del cual emerge Flegias, guardián de la zona, hijo de Ares y rey en sus días, quien acepta llevarlos a través del río en una travesía agitada por aquellas almas que siguen dando riendas sueltas a su ira. Es así como llegan a la ciudad de Dis y con todo cambio de animación, vemos que se trata de un lugar donde se hospedan los solemnes ciudadanos del inframundo. Justo en ese momento aparece Lucifer, quien pide a sus súbditos que celebren en su nombre, ya que en las próximas horas él desposará al alma pura de Beatriz, un matrimonio entre el cielo y el infierno. Dante entra en desesperación y le pide a Flegias que avance a más velocidad, pero en eso son atacados por Lucifer, quien rápidamente vuelve a huir junto con su amada con destino al último y más profundo, el noveno círculo del infierno. Más motivado que nunca, Dante sigue adelante llegando al sexto nivel, la Heregia, donde se encuentra con los condenados quemándose en el fuego eterno. No obstante, Farinata, un hombre odiado en vida, le dice a Dante que los condenados pueden prever el futuro, pero nunca conocer el presente, advirtiéndole que su futuro está lleno de muerte y destrucción. Beatriz se casará con Lucifer y reinará en el infierno mientras Dante será condenado con ellos para siempre. Harto de escucharlo, Dante usa la cruz y lo apuñala en el ojo, destruyendo su alma al segundo. No obstante, en eso el suelo comienza a temblar y su guía le advierte que deberían darse prisa, porque aquello representa la santificación del infierno, señal de que les queda muy poco tiempo. Paralelo a esto, nos vemos transportados a uno de los palacios más importantes del infierno, donde Beatriz todavía se encuentra cautiva, intentando hacer todo lo que esté a su alcance para convencer al diablo de dejarla en paz. Sin embargo, este insiste, pero Beatriz le asegura que nunca sucumbirá ante él, motivándolo a que la mate una y otra vez, que la despedace, pero que ella nunca podrá amarlo. Beatriz lo ataca con un cuchillo que no sabemos de dónde lo sacó, pero es en vano, y por el contrario, eso parece atraer al diablo, quien le dice que le agrada el fuego en ella, y le asegura que una vez formalicen su matrimonio, le dará descendencia para continuar su legado por toda la eternidad. Continuando con su viaje, Dante escucha algo acercándose, y en medio de un estruendoso ruido llega un monstruo. Nuestro prota le pregunta a Virgilio qué es esta nueva abominación, a lo que este le responde que se trata del Minotauro, responsable de custodiar el pasaje hacia el séptimo círculo del infierno, la violencia, por lo que debe tener mucho cuidado. Ahora es Virgilio quien le planta cara a la bestia, preguntándole por qué se atreve a amenazarlos y le pide que se largue para ellos poder continuar con su camino. Lamentablemente, esto parece enojar aún más a la bestia, que ciego de furia carga contra Dante, pero nuestro prota esquiva y este termina estrellándose contra el muro, abriendo el pasaje. Dante elogia a Virgilio mencionando que pudiera haber sido un gran guerrero en vida, porque debe ser que eso estaba 100% calculado. Y el guía, basado nunca invasado, le responde que el Minotauro era mucho músculo pero poco cerebro. Es así que estos finalmente llegan al sexto círculo, que está reservado para los violentos, los que infringen daño contra otros y que por esta razón están condenados a vivir eternamente en la sangre de los que lastimaron. En esta oportunidad tampoco van solos, sino que son acompañados por Meso, una criatura parecida a un centauro con cuernos de antílope, quien accede a ayudarlos a pasar sin ningún problema. Aún así, Meso menciona que el río es traicionero y que allí se encuentran figuras históricas como Alejandro, Dionisio, Atila y muchos otros, cuya vida estuvo mayoritariamente guiada por la violencia. Durante su curso, el propio río trata de atraparlos, pero Meso se las arregla para esquivar cada ataque y por ende logra pasar y dejar a salvo a nuestro prota del otro lado del lago. Luego de esto, él y Virgilio entran en un bosque, conocido por ser el bosque de quienes hicieron violencia contra ellos mismos, el bosque de los suicidios. Automáticamente Dante queda perplejo y comienza a escuchar una voz llamándolo. Virgilio trata de detenerlo, pero es demasiado tarde, porque segundos después Dante se encuentra cara a cara con un árbol, percatándose que se trata de su propia madre, quien le dice que ella también está condenada. Dante, todavía sin poder creérselo, se pregunta cómo es eso posible, cosa que es respondida por Virgilio, quien le explica que cuando un ser se quita la vida, Minos la sentencia a este círculo donde brotan y crecen rápidamente como un árbol joven nutrido por el dolor. Por supuesto, nuestro protagonista se niega a aceptar que su madre pertenece a aquel oscuro lugar, ya que hasta donde él sabía, ella había muerto de fiebre, pero la cruda realidad es que se había suicidado porque no aguantaba todos los maltratos de su esposo. Bella se da cuenta de todo lo que ha pasado y comprende que Dante seguramente terminará aplicando las actitudes tóxicas de su padre, pero le recuerda que no todo está perdido, y aunque parezca que no hay vuelta atrás, debe aprovechar esta oportunidad para redimirse. Nuestro prota intenta creerle, pero se siente tan atormentado por lo que hizo que le es difícil imaginar que algo bueno pueda salir de todo esto. Pero su madre simplemente le dice que el dolor que soporta lo purificará, y que solo mirando a su interior podrá encontrar la fuerza y la sabiduría necesaria para salvar a su amada. Antes de partir, Dante usa la cruz que le entregó Beatriz para redimir a su madre, enviándola a los cielos, donde siempre tuvo que permanecer. Continuando con su travesía, Dante y Virgilio llegan a las arenas abominables, donde son condenados aquellos que violentaron contra Dios, encontrándose cara a cara con cientos y miles de soldados que, justo como él, participaron en las cruzadas repartiendo supuestamente salvación en el mundo. Al verlos, nuestro protagonista se pregunta de por
por qué están aquí siendo castigados si su causa era santa, y supuestamente al participar estarían absueltos de todos los pecados. En ese momento Francesco emerge de las arenas explicándole que Dios nunca aprobó la violencia de ningún tipo, no hubo ninguna guerra santa y que por supuesto los sacerdotes les mintieron. Dante sigue sin ser capaz de creerlo, pero en eso Francesco continúa acusándolo de haberlo llevado a la guerra, diciéndole que no merece la vida que se le ha dado, no merece a Beatriz y que se unirá a ellos allí durante el resto de la eternidad porque es donde pertenece. Automáticamente este comienza a atacarlo y aunque nuestro prota no quiere pelear sabiendo que son prácticamente hermanos, el otro no le deja mayor opción y sigue arremetiendo contra él con todo lo que tiene, provocando que a Dante no le queda de otra más que acabar con él de un solo golpe. Dante ruega a Dios por salvación por el alma de su amigo, pero al hacerlo aparece Lucifer, quien continúa burlándose de él, mencionando que este no es momento para preocuparse por la salvación de los demás y que mejor debería pedir piedad por su propia alma. Para Dante esto suena como un nuevo desafío y como ya no hay vuelta atrás, simplemente le advierte que no necesita pedir por su propia salvación, ya que él, un humano, se encargará de matarlo en su propio círculo. Lucifer acepta el reto y desaparece mientras nuestros chicos continúan su camino, sufriendo un nuevo cambio de animación conforme llegan a la unión de los tres grandes ríos del infierno, de donde emerge una gigante criatura con rostro humano, cuerpo de serpiente, dos garras hasta la axila y cola de escorpión con una pinta bastante amenazante. Automáticamente Dante da un paso al frente pensando que tendría que matarlo, pero Virgilio lo detiene revelando que se trata de Herion, que se convertirá en su pasaje al octavo círculo. En ese momento el vientre de Herion se abre dando paso a Dante y a su guía para luego sumergirse a lo más profundo de la fosa y salir directamente al otro lado del camino. Una vez llega, Virgilio le agradece a Herion por el aventón y este se marcha volando, por lo que sigue en su camino por el octavo círculo, conocido principalmente como el círculo del fraude, donde se condena especialmente a todas aquellas personas que usaron la malicia para abusar de la confianza de los inocentes. Antes de continuar, Virgilio le dice que deberán separar sus caminos, pues a partir de aquí, él deberá continuar por su propia cuenta si lo que espera es llegar a tiempo para evitar la boda entre Beatriz y Lucifer. Es así que, con una pequeña despedida, Dante comienza a avanzar solo entre aduladores y simoníacos, mientras va recordando una y otra vez todos aquellos pecados de los que juraba ser inocente. Su mente se va debilitando con cada paso que da, y en sus memorias vemos al prisionero al que la chica salvó entregando su cuerpo a Dante. Resulta que esta era su esposa y al regresar con él, este la llama prostituta y le dice que hubiera preferido haber muerto que lidiar con la vergüenza de tener a su lado a una mujer como ella, declarando que ya no es su esposa y que él mismo se dedicará a acabar con Dante y con todos sus seres queridos. Es allí que nuestro protagonista se percata que aquel prisionero era el jinete sombrío y que este había sido el causante de la matanza de su amada Beatriz. Viendo entre recuerdos el momento exacto en que el hombre entró a su casa, mató a todos sus sirvientes, a su padre y finalmente apuñaló a Beatriz, quien aunque intentó escapar, fue perdiendo cada vez más sangre, resultando en un golpe mortal. Con eso claro, nuestro prota sabe que todo lo ocurrido desde el sacrificio de Beatriz hasta su propia muerte fue su culpa, por lo que, aunque le cuesta admitirlo, sabe que Lucifer siempre ha estado diciendo la verdad. Justo en ese momento, Dante llega ante ellos, encontrándose con una Beatriz consumida por los ideales de Lucifer, vestida como la reina del inframundo, mientras le reclama una y otra vez y le pregunta cómo es que si se suponía que él la amaba, terminó causándole tanto daño hasta el punto de que ahora le quitó su alma. Dante le dice que esos pecados son de él y no de ella, por lo que Lucifer no tiene derecho a mantenerla atrapada en este lugar. Sin embargo, Lucifer se niega a dejarla ir y comienza la ceremonia de matrimonio, al mismo tiempo que invoca a varios de sus demonios para que acaben con ese prota. Dante se va enfrentando a todos ellos, al mismo tiempo que le ruega a Beatriz que se detenga, pues no sabe lo que está haciendo, pero ella, cegada por la ira, o quizás más cuerda que nunca, le dice que su amor fue un fraude y que al menos Lucifer le está ofreciendo algo verdadero. Beatriz le recuerda que al traicionarla con aquella mujer, la entregó a Lucifer y que todo es culpa suya. Todo esto mientras le da el sí a su nuevo compañero y se va comiendo un fruto sacado del mismo infierno que la va transformando, borrando su fe y corrompiendo su alma. Con este nuevo poder, Beatriz comienza a atacarlo, golpeándolo, quitándole su arma y lanzándolo directamente a donde pertenece, el noveno círculo del infierno, el círculo de los traidores. Dante insiste para que ésta lo escuche, pero conforme comienza a ver a su alrededor, también va recordando algunos de los momentos más turbios de su pasado. Y es que justamente el día que este regresó a casa, Francesco tomó la culpa por el asesinato de algunos prisioneros que Dante había autorizado, siendo este prácticamente ejecutado por los crímenes de nuestro prota. Consciente de lo que había pasado, Dante sale a toda prisa, dispuesto a dejar todo atrás para poder regresar con su familia, sin darse cuenta que el asesino iba justo detrás de él y que esa noche planeaba llevar a cabo su plan para vengarse. Dante le explica lo sucedido y le pide una segunda oportunidad, pero aunque ella al principio se niega a escucharlo, finalmente cambia de parecer cuando este saca la cruz que ella le había regalado días antes de partir hacia la guerra. Al reconocer la reliquia, Beatriz queda impactada y le permite que nuestro prota la use
usa en ella para ser purificada y aceptar el amor y la luz de Dios una vez más. De vuelta a la normalidad, Beatriz besa a su amado Dante, curándolo de todas las heridas y otorgándole el perdón por todo lo que había pasado, comprendiendo que aunque hombre no gente, y este en particular fue un maldito infiel, en la mayoría de los casos actuó desde la ignorancia y nunca tuvo intención de hacerle daño. En eso, Virgilio vuelve a aparecer por última vez, felicitando a nuestra prota y le cuenta que aunque todavía no logre comprenderlo del todo, y aunque definitivamente se ha ganado un buen lugar en varios de los círculos del infierno, puede reconocer que ha hecho un trabajo excepcional para salvar un alma inocente. En ese momento, Beatriz se eleva hacia el paraíso y Dante insiste en ir con ella, pero Virgilio lo detiene, revelándole que para poder reclamar un puesto junto con ella, antes debe enfrentar al verdadero enemigo en la parte más baja del noveno círculo de los traidores, donde los estará esperando el rey de los traidores, el mismísimo Lucifer, el que custodia la única salida del infierno. Beatriz se despide de Dante y le promete que volverán a estar juntos algún día, por lo que más motivado que nunca, Dante se lanza directamente cayendo sobre un vasto páramo congelado, el centro del infierno, el lugar más alejado de la divina gracia de Dios. Nuestro prota se abre camino a través de la oscuridad, entumecido por el intenso frío, mientras se va viendo rodeado por miles de almas congeladas y abandonadas. Una de estas nota la presencia de Dante y le pregunta quién es él para transitar los senderos del infierno con tanta calidez, a lo que éste le responde con honestidad, explicando que está en búsqueda del mismísimo Lucifer. El alma condenada se ofrece ayudarlo, contándole que para saber a dónde ir, deberá abrir bien sus ojos y confiar en su instinto, pues solo así el camino se abrirá ante él y lo llevará hacia el centro del lago congelado, hogar de Lucifer. Este también le da unas cuantas indicaciones más, y depositando toda su confianza en un alma traicionera, Dante avanza, decidiendo creer en el lado bueno de las personas, incluso encontrándose dentro de nada más y nada menos que del infierno. Es así que deambula por lo que parecen días a lo largo de los turbios y helados senderos del infierno, hasta que llega al sitio que la alma había mencionado, un gran pasaje bloqueado por los eslabones congelados de una poderosa cadena. Siguiendo las indicaciones, Dante se abre camino rompiendo las cadenas hasta llegar a la guarida de Lucifer, donde lo encuentra con varias cadenas enganchadas en su cuerpo, y este le da la bienvenida a su último lugar de descanso. La apariencia de Lucifer es grotesca y macabra, pero Dante se deshace de cualquier tipo de miedo, recordándose a sí mismo por qué está allí. Él ha venido para escapar del infierno y reunirse con su amada, pero no sin antes liberar al mundo de su corrupción, por lo que tiene que acabar con la bestia que tiene justo enfrente. Lucifer le dice que nunca volverá a ver a Beatriz, ya que solo a través de él se abrió el sendero hacia el purgatorio, y está claro que un soldado débil y moribundo jamás sería capaz de derrotarlo. Dante manda a callar a Lucifer, ya que sus mentiras no tienen poder sobre él, pero en lugar de intimidarlo, estas palabras no parecen hacer otra cosa más que enojarlo, y lleno de ira, Lucifer le dice que es un indignante imbécil, amenazándolo con su alma justo como lo hizo con Judas Iscariote. Sin embargo, nuestro prota afirma que nunca se rendirá y lo ataca, diciéndole que aunque se encuentre en el infierno, él no es invencible, pues a pesar de todo, sigue siendo un demonio más. En ese momento, Dante consigue asestarle un ataque fulminante que parece acabar con él durante algunos segundos, pero, seguido de eso, Lucifer vuelve a emerger de un extraño capullo, luciendo impresionado, ya que es la primera vez que alguien había conseguido hacerle daño. Lo interesante aquí es que, al parecer, dicho golpe no solo le hizo daño, sino que de cierta forma terminó liberándolo, dado que en palabras del mismo Lucifer, Dante lo ha liberado de su eterno tormento. Nuestro prota no cree ni una sola palabra de lo que este dice, pero Lucifer insiste explicando que su amada y dulce Beatriz no era más que un señuelo, y que era él a quien quiso todo este tiempo, pues Dios lo obliga a permanecer en esa fosa, y todas las veces que este había aparecido en el exterior, no era más que su sombra reflejando un pequeño fragmento de su ser. Para salir de su encierro, se supone que un mortal con vida debía liberarlo, por lo que técnicamente al intentar derrotarlo, Dante terminó dándole justo lo que este quería. Sin poder creerlo, nuestro prota intenta continuar con la pelea, pero su liberación también le dio mucha más fuerza, por lo que justo ahí, Lucifer invoca un látigo con el que comienza a golpearlo una y otra vez, mientras Dante trata de esquivar todos los golpes por parte de Lucifer, pero todos sus esfuerzos parecen inútiles. Cansado de la pelea con Dante, Lucifer abre sus alas y toma vuelo para terminar con nuestro prota de una vez por todas. En el proceso, este abre el pasaje al purgatorio para ser finalmente libre y reclamar su propio lugar en el cielo, explicándole a Dante que más allá del infierno se encuentra el purgatorio, donde la preciosa Beatriz espera por nuestro prota, pero que en lugar de él, terminará encontrándose con Lucifer, quien se encargará de hacer de que todas las almas del purgatorio ardan y sufran entre las llamas. Más allá del purgatorio se encontrará con el paraíso y planea hacer que este entre en caos para que Dios finalmente pueda ver reinar a Lucifer sobre toda su creación. Y por supuesto, todo gracias a él. Dante se niega a creer que él es la causa de esto, pero ya no hay nada que pueda hacer para detenerlo, por lo que viendo que su vida estaba por acabar, se encomienda a Dios pidiéndole perdón y renunciando a su escape del infierno, a cambio de que éste le conceda el poder de volver a meter a Lucifer en su eterna condena. Dios le concede la petición y encierra a Lucifer en ese mismo instante, pero viendo el sacrificio que nuestro prota estaba dispuesto a tomar por salvar a todos, también le concede su escape del infierno. Es así que Dante entra
entra finalmente al purgatorio, encontrándose con Beatriz, quien celebra junto a él, mencionando una y otra vez que no solo ha sido perdonado por ella, sino por Dios, quien ha pasado por alto sus pecados en razón de la verdadera bondad en su corazón. Y bueno chicos, esto ha sido todo por El infierno de Dante, una animación épica, y no lo digo yo, sino que de esta manera se llama la película. Espero que les haya gustado muchísimo, si es así pueden dejarme un buen like, ya que de esta manera me ayudan a que el video se recomiende mucho más. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Kido, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, aquí en pantalla te dejo el próximo video que estoy seguro que te va a encantar, ve a verlo, y nos vemos hasta la próxima.